Carlitos. A ver, distinguidos estudiantes, señoritas alumnos y jóvenes alumnos, en primer lugar, buenas tardes. Vamos a hacer un refuerzo ya del tema estudiado en clase anterior. El título, como ustedes ya saben, es Los imperios coloniales en la historia universal. Un periodo histórico muy importante que luego sus efectos generaron las dos grandes guerras mundiales, ¿no?, del siglo XX. Ya, en primer lugar, vamos a definir qué son imperios coloniales. Para eso tenemos aquí dos concepciones que luego nos van a permitir, o dos conceptos que luego nos van a permitir elaborar un concepto general. Por ejemplo, desde el punto de vista económico y político se dice que es un proceso de unificación y consolidación de la burguesía en el poder político, económico y cultural en los principales países europeos. Es decir, la burguesía como clase dirigente generó bastante dinero, bastante capital, que luego, ¿qué es lo que hizo? Financió, muchachos, el elemento fundamental, el hecho histórico antecedente, que es las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales que generaron nuevas maquinarias, nuevos instrumentos, nuevas técnicas y nueva visión del mundo. ¿Eso qué generó? Que los países potencias del siglo XIX, desde 1870 hasta 1914, principalmente los que eran los imperios antiguos, generen más riqueza y busquen también apoderarse de más territorios fuera de sus fronteras. El otro concepto, ¿qué significa? Teniendo como consecuencia inmediata la expansión y política comercial fuera de sus fronteras y la expansión territorial. Como los vuelvo a recalcar, ¿no? Los imperios de esa época ya tenían copado el mercado interno, es decir, territorial internamente. Entonces, ante el crecimiento industrial de sus industrias, ¿qué es lo que les generó o se vieron obligados a realizar? Buscar nuevos mercados y nuevos territorios para generarse ¿qué cosa? Como dice acá, materias primas. ¿Ya? Entonces, podríamos decir en síntesis, los imperios coloniales es el periodo histórico que ha pasado en la historia universal desde fines del siglo XIX hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, caracterizado por la consolidación política, económica y social de la burguesía en todo el mundo. Y luego, también por la búsqueda y expansión, ¿no?, territorial de los grandes países y poderosos países europeos. Las causas, a ver, rápidamente. En primer lugar tenemos la búsqueda de materias primas para su industria. Como ya les vuelvo a recalcar, el mercado interno estaba copado. Como estaba copado, los industriales obligaron a sus dirigentes, a sus reyes, a sus líderes políticos, de que era hora de emigrar fuera de las fronteras. En este caso, los continentes, ¿no?, que fueron más colonizados fueron África y Asia. ¿Ya? Como segunda causa tenemos la necesidad de mercados cautivos para vender productos industriales. Es decir, ¿qué es lo que hicieron las grandes industrias y las grandes empresas y los grandes imperios? Al conquistar un territorio obligaron la monopolización de la venta ¿de qué? De sus productos. A eso podemos entender como mercados cautivos. Solamente, estrictamente y únicamente para ese imperio. ¿Ya? En tercer lugar tenemos la búsqueda de zonas seguras para la inversión de capitales sobrantes. Como les dije, ¿qué significa capitales sobrantes? La ganancia, el ahorro. ¿Ven? Esos imperios que generó, que deberían seguir invirtiendo, pero como ya estaba ocupado, como les digo, el territorio nacional, fuera de su frontera. ¿Ya? Así también tenemos por razones geopolíticas, por estrategia de dominación y de avance del capitalismo y de la política imperial. Y como ustedes pueden ver, ya saben, ya posición de territorios adecuados, el sentimiento de superioridad de los europeos. A ver, entremos en este tema muy importante, el imperio británico. No se olviden, jovencitos, como les dije la clase pasada, el imperio más grande, más poderoso que se desarrolló desde 1870 hasta 1914, el imperio británico, también conocido como ingleses o Gran Bretaña. Miren, ahí ustedes pueden ver en todos los continentes los países, bueno, las zonas territoriales coloniales que tuvieron. Por ejemplo, en África, comenzamos con Egipto, Sudán, hasta Costa de Oro, hoy o actualmente
el estado de Ghana. Miren, ¿ve? Por ejemplo, en Asia, India, Yemen, Omán y los demás, hasta Singapur, era su dominio, el dominio inglés. En América, por ejemplo, Canadá, la Guyana, que bueno, se independizó, ¿no? Hasta Jamaica. ¿Ve? Y en Europa, Gibraltar, ahí, de Irlanda. Y miren aquí, jóvenes, esto era el dominio territorial en todo el mundo del Imperio Británico. Miren, 3 islitas dominaron prácticamente el 40% del mundo por más de medio siglo. ¿Ve? Aquí también, por ejemplo, podemos ver el Imperio francés, y miren, toda prácticamente la África Central y la África Occidental era de dominio francés. ¿Ve? También crearon ¿no? el territorio actualmente de Indochina, ¿no? Es decir, Laos, Camboya, Vietnam, estaban sujetos al Imperio francés. ¿Ve? Y aquí hay una cosita muy importante, miren aquí hay un territorio que hasta hoy sigue siendo colonia francesa. Nos referimos a la Guayana francesa, que hasta hoy sigue siendo un departamento territorial, político y económico, es decir, en todos los aspectos, actualmente de la República Francesa. ¿Ve? ¿Ya? Podemos ver también aquí en este mapa, por ejemplo, el Imperio holandés. ¿Ve? Holanda también estaba apoderado de la Guyana, algunos sectores territoriales de hoy de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, aquí Virginia, que en Estados Unidos, y todo lo que era actualmente, ¿no? El continente oceánico, Java, Indonesia, Sumatra, toda esa zona era de dominio holandés. ¿Ve? Aquí también podemos ver, por ejemplo, el Imperio portugués. Portugal, como ustedes ya saben, desde el siglo XVI era dueño y amo de actualmente todo el territorio brasileño, uruguayo y paraguayo, ¿no? Y pues, también dominaba territorialmente la parte de América, la parte del continente africano, la parte central, sur, y algunos enclaves en la India. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el Imperio belga. Miren, menos que tal, ¿no? Territorialmente. Los belgas, ¿no? se dominaron todo el vasto territorial de la zona geográfica denominada el Congo, pero principalmente hoy se llama la República del Zaire. Esto fue dominio del Imperio belga. ¿Ya? Miren, aquí por último podemos tener el mapa de los grandes imperios coloniales. Ahí tenemos los imperios en la leyenda y cómo se repartieron el mundo hasta fines del siglo XIX. ¿Ya? Muy bien, esta es la primera parte del refuerzo que tenía por objetivo con ustedes. A continuación voy a explicarles la práctica domiciliaria. En primer lugar, como ya hemos repasado, define usted con sus propias palabras qué entiende por imperios coloniales. Otra segunda preguntita es por qué motivos los imperios coloniales ejecutaron el proceso de colonización en todos el área territorial mundial. Una tercera pregunta describe el nombre del imperio y su colonia en territorio de América del Sur hasta la actualidad. Y a eso, por la explicación que les he dado, sencillo de resolver. Una cuarta preguntita describe mediante un cuadro sinóptico, o también llamada esa técnica esquema de llaves, a los principales imperios coloniales con sus principales colonias en territorio del continente americano. Nada más en territorio americano, es decir, en América del Norte, América Central y América del Sur. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Eso es todo. Hasta luego.